Ya, vamos a empezar. Bueno, pues buen día a todos. Vamos a comenzar la sesión. Atención a los que ya están participando de la sesión. Para el tema de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que es infección puerperal, continuando con esta estrategia que ya hemos venido manejando a partir de este año, que es prevención de morbimortalidad materna y perinatal. Toca el día de hoy al doctor Roberto Montaño Paz. Él es ginecobstetra de nuestra unidad, adscrito a una guardia nocturna, que es la guardia B. Y bueno, el tema que toca el día de hoy es infección puerperal. Dejamos los micrófonos al doctor Roberto Montaño para que nos haga la presentación de su tema. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre, como ya lo dijo el doctor Corona, es Roberto Montaño Paz. Para las personas que no me conozcan, soy médico adscrito al Hospital General de Actopan, en la Guardia B. Soy ginecobstetra. Vamos a dar el inicio, creo que de algunas de las enfermedades que son frecuentes encontrar dentro de las áreas hospitalarias. Estaríamos hablando de lo que es la patología del puerperio. En los medios hospitalarios actualmente, pues un porcentaje mayor de ocupación son las atenciones obstétricas y dentro de ellas, pues bueno, hablamos principalmente del parto y la cesárea, que sería lo que nos va a caer ahorita y en donde va a caer el cuadro que vamos a mencionar como infección puerperal. Vamos a dar inicio a esta sesión. Espero cubrir lo que ustedes necesitan saber acerca de ello. Tenemos como primer punto, pues bueno, la patología del puerperio. Abarca, acuérdense que el puerperio pues abarca desde el momento del nacimiento del bebé hasta los 40, 45 días del nacimiento. Hablamos del puerperio inmediato, que serían las primeras 24 horas. El puerperio mediato, que serían de las 24 horas a los 7 días. Y el puerperio tardío, donde se pueden presentar todo este tipo de problemas. En sí, lo que vamos a mencionar, la infección puerperal, es la que se ha definido como un conjunto de lesiones sépticas localizadas o generalizadas, cuyo punto de partida se halla a nivel del aparato genital femenino, después del parto y o cesárea, y la aparición de las cuales favorecida por las modificaciones y lesiones que esta provoca. ¿Qué significa esto? Pues bueno, las lesiones, principalmente como hablamos sépticas, ya sean localizadas o generalizadas, es principalmente de acuerdo al área donde se está presentando la alteración. Si fuéramos hablando de un parto, podríamos, por decirlo así, de las laceraciones que se puedan presentar al nivel del canal vaginal, o bien en la cesárea, pues puede ser también desde endometrio, puede ser lesión a órganos adyacentes, o bien hasta incluso la herida quirúrgica. Por eso es que esto se va a modificar. El problema que tenemos nosotros es que se ha presentado, y decimos que es del 1.5 al 4% de todos los partos. Actualmente, pues bueno, aquí hablamos de los partos, hablamos en sí de nacimientos en forma general. Antes existía o se decía que había de cada 10 pacientes, 9 eran partos y 1 era cesárea. Esto se fue modificando con el tiempo e incluso ahorita las estadísticas pueden hablarse que son 50-50 o hasta incluso la cesárea puede rebasar al 60 y 70% en relación a los partos. Obviamente, el problema mayor se ha ido presentando de acuerdo a los cambios que se han presentado en la interrupción del embarazo que ha sido por vía abdominal. Voy a brincarme esta porque voy a regresarme después a ella. Ahorita nos vamos a un pequeño error ahí. En sí nos vamos a ir directamente a lo que es la etiología o la causa. Se dice que es una infección polimicrobiana.
Esto, pues bueno, dependiendo del área, dependiendo los factores que se van presentando en cada paciente, y para esto, pues nosotros vamos a hablar de lo que serían los factores o causas predisponentes. De estas mismas causas predisponentes, podemos hablar, y de acuerdo a lo que se nos va presentando en la consulta diaria o en la atención de la paciente obstétrica, una de ellas es la ruptura prematura de membranas. ¿Cuánto tiempo va a presentarse de la ruptura de membranas para que la paciente acuda con nosotros a una atención obstétrica? Pues es variable. La paciente puede, al momento que tiene la salida de líquido, gente que se preocupa por sí misma y puede decir, voy porque me preocupa que esto vaya a presentarse. Pero hemos tenido pacientes que llegan y han presentado 24 hasta 36 horas o más tiempo de ruptura de membranas y es cuando llegan a la atención al hospital. O bien acuden a otros medios y les dicen que todavía tienen que irse a caminar a pesar de que está la ruptura prematura de membranas y eso pues, obviamente es un factor que predispone a que exista una infección posterior al nacimiento del bebé. Hablamos de partos prolongados. Es una paciente que puede llegar a un área hospitalaria y en donde se deja, puede tener todos los factores, tanto la ruptura de membranas o sin ruptura de membranas, un parto prolongado, pero a la paciente se le está haciendo múltiples tactos. Se decía en algunos lugares que, pues bueno, los hospitales de enseñanza, pues puede llegar el médico adscrito, puede llegar el médico interno, puede llegar lo que es el estudiante, y pues prácticamente todos podían realizar hasta un tacto. Esto obviamente conlleva a que a la larga esta paciente y por la flora bacteriana que puede tener a nivel vaginal se pueda presentar alguna alteración posterior al nacimiento del bebé para que haya una infección ahí mismo. También pues, se habla de los partos operatorios. Los partos operatorios hablamos de la aplicación de forceps, donde puede existir principalmente una alteración o laceración de lo que es el canal vaginal. Y obviamente hablamos de las laceraciones, es el factor donde puede presentarse una infección de ahí partirla, ¿no? También tenemos la monitorización intrauterina. De esta hablamos principalmente en algunos casos, no en todos los hospitales. Aquí no tenemos, por decirlo, en el hospital. La monitorización intrauterina es la que se colocan aparatos a través del canal vaginal y que se van hasta dentro de útero y que también se puede medir algunas cosas para el bebé y para la contracción uterina. Entonces, es un método invasivo que en realidad, bueno, aquí no lo tenemos, pero en algunos lugares sí puede conllevar a una infección posterior al nacimiento del bebé. Obviamente, las infecciones vaginales previas. Esto es bien importante, hablar de las infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque esto conlleva de que la atención prenatal es muy importante. Sabemos que dentro de la atención prenatal, nosotros solicitamos los estudios de rutina. Rutina hablamos principalmente de lo que fuera biometría hemática, química sanguínea, un examen general de orina, un BDRL, lo básico, a lo mejor grupo IRH, pero deberíamos de solicitar dentro de todo lo que es los cultivos. Principalmente hablamos de cultivos, lo que es vías urinarias, un urocultivo, pero principalmente tendríamos que pedir un cultivo vaginal. Ese cultivo para nosotros va a servir durante todo lo que es el control o atención prenatal, pero también va encaminado a que disminuyan los factores de riesgo. Uno, para evitar la ruptura prematura de membranas, y otro, para que de alguna manera la infección vaginal que se presenta no existan riesgos para posterior el mismo nacimiento del bebé y que no haya infección hacia los órganos genitales internos, ¿no? Hablamos de la isquemia uterina, bueno, pues prácticamente cuando el bebé nace existen métodos de contracción uterina y pues obviamente hay disminución en la vascularidad del endometrio y esto conlleva principalmente a que haya un poquito de infección posterior al cierre de esos vasos uterinos por la falta de oxigenación. Hablamos de ello mismo, la exudación de la herida placentaria. Sabemos que es un lecho donde estaba unida la placenta, había vasos sanguíneos y esos mismos vasos sanguíneos se cierran pues al momento de la contracción uterina, ¿verdad? Las ligaduras de Pinar que se conocen, pero puede existir
una infección previa, puede existir algunas alteraciones que conllevan y que a través de esos vasos se pueda presentar una infeccióncita en esa área. Hablamos de las heridas del canal del parto. Pueden ser las que nosotros provocamos desde una episiotomía, pero también puede haber desgarros vaginales. Hay desgarros muy leves, que nada más es la dehiscencia de la mucosa superficial de la vagina, y que a pesar de eso pues, no se le dan puntos para cerrar esa área, pero es un área que queda expuesta, y si hay proceso infeccioso, pues de alguna manera se va a detectar que hay algún problemita y se va a infectar el área. Obviamente, la infección de la herida quirúrgica, se ha visto que desde que entró la mano del hombre, se han modificado, ¿verdad?, algunas alteraciones de la misma coagulación y todo. Nosotros utilizamos un electrobisturí para realizar una cesárea, pero producimos una quemadura, una necrosis del área y que puede conllevar también a procesos infecciosos o cuando dejamos algún drenaje en las áreas, ¿no? Principalmente de la herida quirúrgica. De esas causas predisponentes que nosotros estamos hablando, las alteraciones sistémicas que se puedan presentar, pues bueno, principalmente la paciente es donde entra todo el control prenatal. Tenemos que detectar en esa paciente qué tipo de problemas está teniendo. Si nosotros hacemos un buen control prenatal, no tendríamos por qué tener alteraciones sistémicas. Primero, detectar si hay problemas de anemias. Anemias predisponentes a que haya disminución en la oxigenación y a su vez haya el proceso infeccioso. Pacientes que a lo mejor pudimos y no haber detectado una diabetes o, bueno, algunas gentes le conocen como prediabetes a la resistencia a la insulina, pero que conlleva a que esta paciente puede estar deprimida y esto pues conllevará a un proceso inflamatorio infeccioso. Esa paciente, si se detectó a tiempo, a lo mejor se puede dar un tratamiento para lo que es la hiperglicemia. Y también, asimismo, pues, lógico, el acompañado de lo que son los estudios prenatales de los cultivos, tanto de orina como vía vaginal. Obviamente tenemos algunas otras enfermedades que se puedan presentar que conllevan a disminución, del factor inmunológico. Habíamos mencionado ya lo que era la ruptura de membranas, el trabajo de parto y los partos distóxicos, lógicamente, pues con todas las alteraciones sistémicas y las maniobras obstétricas, obviamente, van a conllevar a que el proceso infeccioso se haga un poquito más aparente. Lógicamente, cuando hay una tensión y es deficiente la tensión en cuestión del parto cesárea y que haya retención de restos, lógicamente va a existir el riesgo de infección o también la técnica deficiente de la cesárea. Actualmente se han modificado y la tensión se hace a veces por velocidad, por rapidez y a veces algunas técnicas ya se han modificado que hace que la misma cesárea sea un factor predisponente para infecciones continuas, o bien un sangrado obstétrico, una hemorragia obstétrica que va a conllevar una anemia aguda de la paciente y que esto va a hacer que de alguna forma conlleve a una hipoperfusión, disminución en la oxigenación y que a su vez algunas áreas, tanto del canal del parto o la cavidad endometrial o de las heridas quirúrgicas se conlleven a infecciones en ese aspecto. Tenemos asimismo, pues bueno, ya los factores o causas determinantes. Las causas determinantes, hablamos de aquellas que ya están presentándose por sí mismas. El mecanismo de infección que se puede dar endógena, hablamos desde la microflora bacteriana genital. Aquí hago hincapié precisamente en que la paciente debe de ser estudiada durante la atención prenatal. Todos tenemos bacterias en todo el cuerpo. Una flora habitual que debe de existir, pero hay ocasiones, y en buscando la vía vaginal, es un área que se ha determinado contaminada. Si no se lleva un adecuado control prenatal con cultivos, entonces nos salimos de esa parte. Obviamente otros factores como es la promiscuidad o alguna otra cosa, la falta de higiene, la falta de aseo, todo, pues obviamente esa flora bacteriana va a estar alterada. Por eso es importante, esa endógena es la que la paciente ya trae.
hablando de esa forma así. O sea, la paciente ya viene con la infección y obviamente si existiera una ruptura de membranas, fácilmente puede entrar. De alguna manera, cuando hablamos que es exógena, son las infecciones transmitidas que puede ser por la pareja, por algunas formas, pero el problema mayor es cuando llega al hospital y esa transmisión se realiza por prácticamente algunas ocasiones hasta por iatrogenia. Si fuera en un parto, cuando hablamos, de por sí la paciente trae un proceso infeccioso y luego todavía los tactos múltiples, cuando hablamos o se utiliza material completamente o contaminado o que no se hace las adecuadas de esas. Prácticamente es cuando el mismo médico pudiera ayudar a que esas infecciones se puedan presentar o el material es insuficiente o deficiente y que también esté contaminado. Podemos hablar de cuáles son los microorganismos, más comunes. Para nosotros, pues bueno, es importante hablar de algunos de ellos. Esto los voy a mencionar así rápido. Esto sería importante tener un cultivo vaginal para poder determinar qué tipo de germen estamos encontrando. Pero si nos vamos a los gram positivos de los aerobios, el estreptococo beta hemolítico es uno de los más frecuentes que se pueden encontrar a nivel vaginal, de los que podemos determinar que existe el riesgo muy frecuente para ruptura de membranas. Pero lo que más nos importa es de que en ocasiones puede existir una corioamnionitis. Hay en ocasiones rupturas altas de las vías, de las membranas, y que esta ruptura alta de membranas puede conllevar a una corioamnionitis. Esa corioamnionitis pues, a veces puede ser detectada, pero a veces puede no ser detectada, y obviamente eso va a conllevar a alteraciones en el bebé. En el bebé pues, se puede existir muerte temprana, o un óbito, puede presentar alteraciones infecciosas de esto o alteraciones mentales, ¿no? Obviamente, de los gérmenes que encontramos aquí, de los gram positivos, los aerobios, encontramos el estreptococo, el estafilococo y los enterococos. ¿De qué depende la flora bacteriana? Pues depende también de los hábitos de la paciente, los hábitos sexuales, los hábitos de toda forma como pueda presentarse. Tenemos también algunos anaerobios de los gram positivos, el peptococo, algunos peptostreptococos y un clostridio, pero de alguna manera estos ya son más severos. Los gram negativos, los aerobios, E. coli. Pareciera raro, pero en pacientes que hemos tenido con infecciones en heridas quirúrgicas y que se han realizado algunos cultivos vaginales y cultivos tanto de la herida, podemos encontrar E. coli, las pseudomonas, que son las más frecuentes, pero pues encontramos también algunas enterobacterias y algunas neisseria. Son poco frecuentes, pero las hay, y ya los anaerobios, los bacteroides frágiles, ¿eh? ¿Cómo va a entrar prácticamente la infección hacia el organismo? Existe la vía, o que lo conocemos como mucosa o epitelial, la vía linfática y la vía hemática. De alguna manera, si nosotros hablamos de algunas formas de cómo va a estar entrando, podemos encontrar, vemos esta parte de aquí tenemos el útero. El útero es un área que queda expuesta prácticamente. Tenemos aquí, desde la parte externa, la misma piel del perine. La misma piel del perine. ¿Alguien activó por ahí su micrófono? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Como lo... Ok. Claro, es que se había activado los micrófonos de alguien que estaba ahí platicando. Pero bueno, entonces decimos que en esto, o sea, principalmente hablamos de la vía epitelial o de la mucosa vaginal que tenemos. Aquí tenemos prácticamente aquí abajo, estamos teniendo, si lo viéramos, la parte glútea o el periné. La piel del periné es un área que si no se hace adecuadamente, pues estamos teniendo una penetración de algún tipo de bacterias. ¿Hacia dónde? Hacia el canal vaginal. Tenemos la región anal, que está muy cerquita,
y la paciente se va a estar evacuando y también puede presentar ese tipo de alteraciones. Por eso es bien importante. Ahora, pues bueno, se ha dejado, por algunas normas y todo, se ha dejado de hacer el enema evacuante en las pacientes, por todo, pero de alguna manera antes, pues por lo menos se permitía que no estuviera evacuándose durante el trabajo de parto y fuera discretamente un poco más limpio este tipo de atención. Obviamente, cuando el bebé nace y existen laceraciones a nivel de lo que fuera la mucosa vaginal, puede haber pues más que nada el contagio a través, se abren vasos y esto es hacia donde va a viajar la infeccióncita, puede ser local prácticamente, puede formarse un coágulo o algo aquí en lo que es el canal vaginal y obviamente eso va a ser como un cultivo. Es un cultivo, acuérdense, esta área calientita, llena de algo que va a ayudar a que se desarrolle el germen, pues bueno, así lo vamos a tener. Entonces, hablamos de la vía principalmente de la mucosa o bien epitelial. Asimismo, pues tenemos también el área del endocervix, que es un área que se ha considerado también contaminada, pero el área endometrial, esta área endometrial, precisamente hay un trasudado, un exudado, cuando se desprende la placenta, se dice es como un caldo acuérdense que para el medio de cultivo se utilizan el caldo, y en este caso, pues bueno, así se puede presentar también, ¿no? Tenemos, pues prácticamente aparte de la cavidad endometrial, que se puede desencadenar aquí y hacerse un cultivo y hacer una endometritis, bueno, pues todas estas infecciones pueden viajar principalmente si vemos hacia los vasos que existen del piso pélvico, bueno, de lo que es el hueco pélvico. No vamos a hablar de vasos específicamente, pero lógicamente estos se pueden infectar y obviamente tanto puede haber trombos, puede haber procesos infecciosos que van a viajar hacia eso. ¿De qué manera van a viajar? Bueno, acuérdense que tenemos 3 vasos y siempre pensamos nada más en arterias y venas, pero siempre existe una que es el que recoge la basura, ¿verdad? Decimos, y el que lo recoge prácticamente son las bacterias, es los vasos linfáticos, que son los que se encargan de llevar a veces esa infección hacia otros lados. Pero también tenemos la vía hematógena. La vía hematógena, pues como vemos, es porque se abren vasos al momento del que pasa el parto, o bien a nivel de útero se desprende la placenta y esos vasos que quedan abiertos, se penetra ahí la bacteria, la infección, y puede viajar hacia otros lados. Aquí tenemos un esquema rápido, nada más, de ver hacia dónde va a viajar. Obviamente puede ser a los riñones, puede ser a pulmón, puede ser a diferentes lados, ¿no? Que se está presentando todo este tipo de infección que va a viajar. Obviamente nos preocupa cuando esa infección que estaba localizada aquí, que era nada más en el área vaginal, que era nada más en el área del endometrio, que de alguna manera a través de las alpinges puede salir hacia la cavidad peritoneal y causarnos un proceso por más que nada la salida directa hacia la cavidad pélvica, que ser una pelviperitonitis y que pues también eso nos va a conllevar a muchos problemas en ese aspecto, ¿no? Entonces, las principales vías, dijimos, es ahora sí que de la epitelial o de las mucosas, por la laceración que se va presentando. Tenemos prácticamente la linfática, los mismos vasos linfáticos son los que van a recoger las bacterias y toda esta parte, y las arterias o vasos, que de alguna manera también conllevan y están llevando la infección hacia otros lugares, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya se presentó la infección en la persona, ¿qué es lo que va a hacer? La paciente va a acudir a un medio hospitalario, con un médico, donde vaya. Pero, pues lo principalmente, la paciente va a llegar y la clínica por lo que va a ir con nosotros, como dice aquí, ¿no? El dato o signo más útil es la fiebre. La paciente va a ir por fiebre principalmente. A veces irá por dolor en el área de la herida, por dolor en el periné, por alguna cosa, pero la mayoría de las veces, hasta en un 90% de los casos, va a ir por fiebre. La fiebre, pues mayor a 38 grados. Aquí, pues bueno, aparte de eso, de esa temperatura alta,
puede referirnos a algunos otros datos clínicos, de acuerdo, como dice ahí, la forma anatomoclínica, ¿no? Puede ser del área, si fue parto, si fue cesárea, dependiendo de eso, nos va a referir qué otro dato, aparte de la fiebre, pueda presentarse. Uno de ellos tenemos, que es los loquios. Los loquios fétidos, esos se pueden presentar y que a lo mejor sería un dato principal para estar hablando de que pudiera tener una decidoendometritis. Se dice que es más frecuente que pueda existir una decidoendometritis cuando hay una cesárea que cuando hay un parto. Aquí depende mucho y acuérdense que hay dos escuelas. Una escuela donde nos dice que al momento que tenemos el nacimiento del bebé, que viene el alumbramiento o nacimiento de la placenta, les dijeran, hay gente que acostumbra a hacer revisión de cavidad y gente que por escuela no la realiza. Siempre y cuando se revise la placenta y que ésta esté íntegra, y asimismo se tendrían que revisar las membranas para ver si estas están completas. Obviamente, se decía que la cesárea era más frecuente que la decidoendometritis se presentara por la manipulación y la exposición que se está teniendo, pero pues bueno, actualmente ahora en el parto puede presentarse un poquito mayor esto. Obviamente, aquí es importante en un momento dado, yo tuve el caso de una persona que llegó con fiebre, dolor pélvico y nos refería salida de líquido hemático a través de vagina y nos decía, doctores, que huele a perro muerto. Al momento que la revisamos, tocamos algo ahí raro en el cuello de la matriz o en el cervix, perdón, entramos a hacer la revisión, pues nuestra sorpresa fue muy completa porque estaba la placenta completa y fue la que obtuvimos ahí adentro. Entonces, lógicamente, pues, puede haber aquí pues, una retención de los mismos restos ovulares, puede ser placenta, puede ser prácticamente las membranas, pero aparte de eso, pues bueno, puede haber un proceso inflamatorio infeccioso, porque a veces también se puede dejar el tapón de gasa, que comúnmente le llaman ratón. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Entonces se queda ahí adentro y conserva todos los líquidos que están saliendo, se absorbe, y sí al rato pues causa una infección, pero precisamente por la misma gasa que nosotros dejamos ahí en esa área, ¿no? El dolor pélvico, pues bueno, el dolor pélvico, ¿por qué se está presentando? De alguna forma, es por la misma inflamación o proceso inflamatorio que se está teniendo. De alguna manera es por la absorción de lo que estamos hablando, de la misma diseminación, o sea, de la linfa, que puede haber ganglios, que puede haber proceso inflamatorio local. ¿Qué dato clínico nos van a mencionar? Pues el útero puede estar por arriba de la cicatriz umbilical, una subinvolución uterina, que es un dato también que nos permite ver que en realidad se está teniendo una alteración a nivel de útero. O bien, la episiotomía se puede ver que está inflamada, que está drenando material serohemático o purulento, o que está abierta completamente. La herida quirúrgica, lo mismo, puede haber inflamación, enrojecimiento, hiperemia, que estar caliente, salir líquido transparente, que sería un seroma, a lo mejor un seromático, o bien puede salir hasta pus, ¿no? La tromboflebitis, poco frecuente en estos casos, pero puede dar dolor pélvico, fiebre y principalmente dolor en la pierna izquierda por la forma en que es la misma irrigación o la sangre que se va a presentar. Obviamente, lo que más nos preocupa es que se pueda presentar septicemia. En este caso es el escalofrío intenso, fiebres altas, una afectación del estado general, taquicardia, taquipnea, oliguria, anuria, entre otras, y no ser más severa en todo esto. De alguna manera, tenemos aquí, lo principal cuando la paciente llega, hay que hacer un diagnóstico diferencial. No es nada más decir, la señora vino con fiebre y tuvo un parto y eso es porque va a llegar con nosotros y decir, pues mira, tuvo este problema, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, hay que estudiarla, no nada más es ver el área genital, tenemos que ver diferentes puntos. Entre ellos, pues tendremos que revisar desde la parte superior, la nariz, la garganta,
el cuello, prácticamente pulmones, mama, porque también es otro problema de que ahorita vamos a hablar acerca del rápido de la mastitis por la ingurgitación láctea. Tenemos que ver abdomen, puede ser, e incluso poco frecuente, pero se han visto casos desde cuando ha habido abortos ectópicos o algo, a los pocos días llegan y es un cuadro apendicular, etcétera, y no necesariamente que sea un problema de lo que es una infección de tipo, por la infección puerperal. Para hablar rápido de esto, porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Menos de 6 horas, una infección por el estreptococo temprana, que puede ser faringia, que puede ser otra cosa. La reacción transfusional, si es que hubo necesidad de pasarle sangre a través, por un problema de hemorragia, o bien, poco frecuente, pero la tormenta tiroidea. El hipertiroidismo puede presentarse o desencadenarse durante el mismo embarazo. Las atelectasias o alteraciones a nivel pulmonar, que se pueden detectar más o menos en 48 horas, menos de 72 horas, una infección a nivel de útero, que es el endometritis, una infección en vías urinarias, la neumonía interhospitalaria o de la comunidad, que se le llama llamado, pero, perdón, ahora hay que estar al pendiente porque, bueno, se han presentado casos de influenza o bien de COVID. Esto lo tenemos que ahora ya entra al rubro, donde tenemos que estar descartando ese tipo de infecciones. Hablamos de 3 a 5 días, una infección de herida quirúrgica, una ingurgitación mamaria y la fascitis necrosante, que es la que se va presentando. Y bien, cuando tenemos de 3 a 7 días, la mastitis es algo muy importante. Pacientes que no saben lactar, que no saben extraerse la leche y todo lo demás, pues de alguna manera se nos va a inflamar. Y bueno, la tromboflebitis séptica, que es lo que habíamos hablado, que es poco frecuente, pero se puede presentar. Y bueno, ya de 7 a 14 días el absceso. Absceso a nivel de la herida quirúrgica, absceso en mama también, y que se tiene que drenar. Y, o bien, más de 2 semanas hablamos de la mastitis y la embolia pulmonar. Que la embolia pulmonar no es un cuadro que nos pueda presentar fiebre principalmente, pero sí dolor en el pecho y algunas otras alteraciones que se van presentando, ¿no? El diagnóstico, pues va a la clínica, lo que hemos mencionado. Hay que hacer todo lo que es en cuestión del diagnóstico diferencial y todo lo demás. Para clínicos, pues principalmente laboratorios básicos, cultivos. Se tiene que hacer cultivo de la herida, cultivo de las secreciones que están presentando para poder dar un tratamiento adecuado. Y el gabinete, pues rayos X, ultrasonido y la tomografía en su caso, para poder llegar al diagnóstico. Los antibióticos, hablamos de una profilaxis. En sí, la profilaxis se va dando desde el momento que ingresa la paciente. Hay 2 escuelas, el que decide aplicarla y los que no. ¿Para qué? Para ayudar a que todo eso, si existiera una laceración o alteración, pues se pueda ayudar a prevenir el riesgo de infección. Ya los terapéuticos, pues bueno, no vamos a hablar muy grande ahorita por el tiempo, pero pues puede haber asociaciones, ¿no? Desde manejar un betalactámico, un aminoglucósido, que puedes pegarle a lo que hablamos de gram positivos, gram negativos, los tipos de las ureidopenicilinas, que esas son hasta por el tipo como ampicilinas y todos los derivados, o cefalosporinas de segunda, tercera, cuarta y ahora quinta generación. Algunas asociaciones entre, bueno, la clinde y el metronidazol, al fin y al cabo, pues son imidazoles que se pueden dar uno u otro y que le pueden pegar principalmente a los que son los gran negativos, pero también son de amplio espectro que le pegan principalmente a los anaerobios. Y bien, cuando tenemos ya un problema mayor o más severo, pues forzosamente tenemos que entrar al tratamiento quirúrgico. En realidad, pues si no hay necesidad de entrar a hacer un legrado en caso de una endometritis, pues hay que evitarlo, porque el riesgo también de perforación o algunas otras complicaciones por lo mismo se puedan presentarse, ¿no? En estos casos. Pues bueno, creo que me tuve que ir un poquito más rápido por los tiempos, pero ya no hablamos de algunas de estas cosas, pero es bien importante que si alguna ocasión quisieran platicar de algo específicamente, pues con gusto lo haríamos, ¿no? Así es. No sé si hubiera alguna duda entre los presentes o como quieran hacerlo llegar. Más importante para ustedes médicos que están en formación para que sean elegibles. Es una de las causas importantes que está llegando a la causa de la pierna. Y pues muy interesante que se haga un ejemplo
No sé si tengan alguna pregunta. Si no hay más dudas, pues muchas gracias a todos y pues ojalá y haya oportunidad de hacerlo un poquito más amplio todos estos temas, porque sí es importante que los diferentes áreas, tanto de enfermería, médicos internos, residentes y nosotros como mismos escritos, llegar a ampliar un poquito cada vez más, porque es algo que es del día o día con día que se nos puede presentar, ¿no? Que debe de ser baja la incidencia, pero pues bueno, sabemos que los hábitos de cada paciente son diferentes. Bueno, pues Muchas gracias al doctor Montaño por la presentación de hoy. gracias.